Ahora sí, ya lo estoy grabando. Bien, tenemos el número pi. Entonces, este, ya. Bien, vamos a hacer esto. Entonces tenemos un tubo cilíndrico hueco de cobre. Vamos a ir graficándolo. A ver. Entonces tenemos aquí un cilindro hueco. Entonces acá va a haber un hueco, un cilindro hueco. Ahora lo que nos está dando son los diámetros exterior y interior. El diámetro exterior desde acá hasta acá y el diámetro interior desde acá hasta acá. Entonces, el diámetro exterior y el diámetro interior. Nos dice que bueno, la longitud es 1,5, la longitud del cilindro 1,5 metros. Y después nos dice, tiene un diámetro exterior de 3,5 centímetros. Y tiene un diámetro interior de 2,5 centímetros. ¿Cuánto pesa si la densidad del cobre es 8,9 por 10 elevado a la 3 kilogramos metros cúbicos? Ya, la densidad del cobre, 8,9 por 10 a la 3 kilogramos metros cúbicos. Bien, tenemos estos datos y queremos saber cuánto pesa. ¿Cuánto pesa? Ya. Entonces, tenemos que saber, para saber cuánto pesa, y como tenemos la densidad, entonces podemos ocupar la fórmula de densidad, que es igual a masa sobre volumen. Si nosotros tenemos la masa del objeto, ya podríamos calcular el peso, porque el peso es masa por gravedad. Entonces, para poder calcular su peso, necesitaríamos su masa. Y para poder calcular su masa, necesitaríamos su volumen. ¿No? La densidad ya la tenemos. Podemos despejar masa y nos queda densidad por volumen. Este que está dividiendo pasa a multiplicar. Y nos queda densidad y este pasó acá a multiplicar. Densidad por volumen igual a masa. Bien, entonces la densidad en este caso es la densidad del cobre porque esto es cobre. Todo esto es cobre. Ya. El cilindro es de cobre. Entonces, densidad del cobre. Ya. Y el volumen del cilindro. Ahora, la densidad del cobre es dato. Aquí está, la densidad del cobre. Lo que nos faltaría encontrar es el volumen del cuerpo. Ahora, para calcular el volumen del cuerpo, tenemos que calcular el volumen, obviamente, del cascarón, porque esto es como un cilindro hueco. Entonces, esto que yo estoy pintando, esto sería su volumen, ya que esto es hueco. Acá no hay nada, es aire, Ya. cilindro hueco. Entonces hay que calcular ese volumen. Entonces, la manera para poder calcular ese volumen, el volumen del cilindro, lo podríamos calcular de varias maneras. Una manera sería calcularla, podríamos calcular el volumen del cilindro grande y luego calcular el volumen del cilindro pequeño con los diámetros y luego restar. Al restar, al restar, es como que tenemos el cilindro grande y le quitamos una parte, le estamos quitando esta parte, la parte del cilindro pequeño. La estamos quitando y es como que queda así. Así, más o menos. Claro, el cilindro llega hasta arriba, ¿no? Esto llegaría hasta acá. Hasta ahí. Y sería un cilindro hueco. Ahí está. Aquí está. Ahí. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Tenemos el cilindro grande, vamos a calcular el volumen del cilindro grande, le vamos a restar el cilindro pequeño, que vamos a calcular con sus diámetros de cada uno, y luego lo restamos y nos va a quedar el cascarón, que es lo que queremos, que ese sería el volumen del cuerpo. Ok. Ya, y ahora vamos a calcular el volumen del cilindro grande utilizando el diámetro exterior. Ya, volumen
del cilindro exterior. El volumen de un cilindro es área por altura. Entonces el volumen del cilindro exterior es área, pi cuartos, diámetro cuadrado por altura. El diámetro en este caso va a ser el diámetro exterior. Esta es fórmula de área. Ah, ya, ya. Esta es fórmula. Pi cuarto diámetro cuadrado es lo mismo que pi radio al cuadrado igual. Esto es lo mismo para calcular área. Y acá voy a poner, a ver, área de cilindro es igual a pi cuarto diámetro al cuadrado. Entonces tengo la fórmula, en este caso es el diámetro exterior, la altura la tengo, la altura del cilindro, y reemplazo pi cuarto. El diámetro exterior es 3,5 centímetros. Lo tenemos que pasar a metros, 0,035 metros al cuadrado por la altura, que es 1,5 metros. Y nos va a quedar esto. Y esto sería el volumen del cilindro grande utilizando el diámetro exterior. Vamos a ver cuánto sale. Pi cuarto por 0,035 al cuadrado por 1,5. Saldría 1,443 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Bien, este es el volumen exterior, el volumen grande. Entonces, hacemos lo mismo, pero para el volumen pequeño, con el diámetro interior. Entonces, calculamos, volumen del cilindro interior, igual, área por altura. Área, pi cuarto, diámetro interior al cuadrado por altura. Ya. Entonces, reemplazamos pi cuarto, diámetro interior es 2,5, 0,025 al cuadrado por la altura 1,5. Y con esto tenemos el volumen pequeño con el diámetro interior. Solo cambiamos el diámetro. Solo cambiamos ese valor. Nos va a dar 7,363 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Listo, ya tenemos a ambos. Ahora queremos calcular el volumen del cilindro. Esto dijimos que iba a ser el volumen del cilindro exterior menos el volumen del cilindro interior. Entonces esto va a ser 1,443 por 10 a la menos 3 menos 7,363 por 10 a la menos 4. Y con esto calcularíamos el volumen que ya vamos a ocupar en la fórmula. Vamos a ver cuánto sale. 1,443 por 10 a la menos 3 menos 7,363 por 10 a la menos 4. Saldría 7, 067 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Listo. Entonces tenemos eso. Ese es el valor del cilindro. Ese es el valor del cilindro. Bien. Ahora que tenemos el valor del cilindro, ya tenemos el volumen, ya podemos utilizar esta fórmula. Entonces reemplazamos aquí. Masa es igual a densidad por volumen. En este caso del cilindro. La densidad dice que es 8,9 por 10 a la elevado a la 3 kilogramos metro cúbico. Multiplicado volumen del cilindro 7,067 por 10 a la menos 4 metro cúbico. Metro cúbico se da con metro cúbico y nos va a quedar kilogramo. Vamos a ver cuánto sale.
por 7,067, perdón, por 8,9 por 10 a la 3. Ya, saldría 6,28. mm, Bueno, 6,29 redondeados decimales kilogramos. Bien, ya tenemos la masa del objeto. Ya tenemos la masa del objeto. Ahora que tenemos la masa del objeto, ya podemos calcular su peso. Para calcular el peso era igual a masa por gravedad. La masa es 6,29 kilogramos y la gravedad 9,8 metros segundo cuadrado. Listo. Con esto calculamos su peso. ¿Cuál es la masa y cuál es el peso? Ahí me... La masa es lo que se mide en kilogramos. La masa es lo que se mide en kilogramos. Gramos, kilogramos, Mm, arroba, todo eso es masa. Peso es una fuerza, es newton. ya la fuerza, el peso. El Ya, peso es eso. el peso es la fuerza. La fuerza Mm, que aparece cuando tenemos esa masa. Entonces tiene una masa y aparece un peso debido a la gravedad. ya, es que yo decía el peso, porque la masa es un peso también, ¿no? No, la masa produce un peso, ¿no? Sí que haya masa produce un peso, pero la masa en sí es la materia, digamos, ¿no? La materia. La materia del cuerpo. Esa es la masa. El Claro, peso y es la fuerza que ejerce la esa fuerza que masa, ejerce la masa, ajá, debido a la gravedad. debido a la gravedad. Sí. Ya. Ujú. Ya, o sea, es el peso que ejerces debido a la gravedad, Sí. Ujú. ¿sí? Sí. Ese. Siempre. Claro, sí, siempre, siempre, siempre es Ok. Ya, ahí estaba perdida. Ya, ahora sí. sí, el peso es una fuerza. Es una Ya. Una fuerza. ¿No? Y si hay mayor masa, su peso Ujú. aumenta, digamos. Ya. Entonces calculamos el peso 6,29 por 9,8 saldría 61,64 newtons. ¿No? 6,29 por 9,8. Sí, está bien. Y este sería el peso del objeto y el peso de este cilindro. Sería Mm. 61,64 newtons. Nada más. ¿Se entiende? A ver, explíquemelo así, digamos, para... ¿Qué es lo que me pide aquí? El peso Encuentra el peso de, del cilindro, del cilindro hueco. del cilindro hueco. Ya. Sí. Y para eso, entonces primero tengo que... Calcular el volumen del cilindro. Porque para calcular el peso, su fórmula es masa por gravedad. Ya, Esta es su fórmula para el peso. Bien. ya. La gravedad siempre es dato, 9,8. Siempre es Sí, dato. La masa no la tenemos, entonces tenemos que encontrar la masa. ya. Entonces buscamos, tenemos densidad, nos dieron densidad de datos. Entonces usamos la fórmula de densidad igual masa sobre volumen, está acá. Y vemos que podemos calcular la masa, pero necesitaríamos la densidad y el volumen. La densidad la tenemos, es dato, Ujú. pero el volumen no. Pero el volumen podríamos calcularlo porque nos han dado diámetros. Entonces, usamos la fórmula del volumen de un cilindro, bueno, que es área del cilindro Ya. por la altura del cilindro. Y como tengo altura, ya. Tengo altura, área no tengo, pero la puedo calcular con el diámetro, que esta es la fórmula de área de un cilindro. Aquí pongo volumen del cilindro, área por altura, área pongo su fórmula, aquí está, con el diámetro externo primero, por la altura, que la altura igual es dato. Ahí está, es dato. Ya. Reemplazo y me da esto, que es el volumen del cilindro externo. Y hago lo mismo, pero con el dato del diámetro interno, y me da esto, el volumen del cilindro interno. Y los Ya. restos
para que Claro, ahí quede, me voy a ubicar si me dan los diámetros, ¿no? Para sí, ver lo ajá, que tengo que hacer. Ok, sí, sí, ahora ya lo entiendo. Está bien. sí, Gracias. si dan los diámetros. Sí, sí, está bien. Ya. Ajá. Hay otra fórmula que es para el área igual. Son Ujú. dos, esta y pi radio cuadrado. Son estas dos. ¿Y cuándo se ocupa pi? Cuando den radio Ah, ya. Ah, ya, ya, ya. en vez de diámetro. Esas serán Oh, las dos. ah, ya. Ok, ya. Ya, Esas fórmulas me las voy a copiar después. Ya, está bien. ya, Ya, sí le entiendo. Gracias. ya. Vamos entonces con el siguiente. A ver, dice dos fluidos se mezclan de forma no homogénea, quedando burbujas en la suspensión. La mezcla con las burbujas ocupa un volumen. ¿Cuál? Aquí. La mezcla con las burbujas ocupa un volumen total de 1500 centímetros cúbicos. Si las densidades y masas de cada fluido es densidad 1, 1 gramo centímetro cúbico, masa 1, 600 gramos, densidad 2, 0,8 gramos centímetro cúbico y masa 2, 400 gramos. Considerando despreciable la masa del aire de las burbujas, la densidad de la mezcla es 0,83 gramos centímetro cúbico. Probar el resultado, ver si es verdadero o falso. Bien. Entonces tenemos dos fluidos que se mezclan de manera no homogénea, quedando burbujas en la suspensión. Pero vamos a hacer acá. A ver, tenemos entonces, aquí se van a mezclar dos fluidos, fluido 1, fluido 2. Bien, se mezclan estos dos fluidos. La mezcla con las burbujas ocupa un volumen total de 1500 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, la mezcla con las burbujas, entonces esto va a ser así. Vamos a poner el volumen total es 1500 centímetros cúbicos. 1500 centímetros cúbicos. Y acá dice que hay burbujas igual, incluidas las burbujas. Incluye todo, el volumen total de todo, del fluido 1, el fluido 2 y las burbujas. Entonces, la mezcla con las burbujas ocupa un volumen de 1500 centímetros cúbicos. Si las densidades y masas son, densidad del primero es 1 gramo centímetro cúbico, densidad del primero es 1 gramo centímetro cúbico, la masa del primero es 600 gramos, 600 gramos, la densidad del segundo es 0,8 gramos centímetro cúbico, 0,8 gramos centímetro cúbico, y la masa del segundo fluido es 400 gramos. 400 gramos. Considerando despreciar la masa del aire de las burbujas, la densidad de la mezcla es 0,83. Nos dicen que la densidad de la mezcla es 0,83 gramos centímetro cúbico. Y queremos saber si esto es verdadero o falso. Bien, entonces tenemos el volumen total. El volumen total sería igual al volumen 1 más el volumen 2 del primer fluido más el volumen del segundo fluido más el volumen de las burbujas, que es 1500 centímetros cúbicos, que nos dijeron, el volumen total. El total. Bien. La mezcla con las burbujas ocupa un volumen total de 1500, si la densidad ya. Tenemos la fórmula de densidad, que es igual a masa sobre volumen. Si nosotros de acá despejamos volumen, nos va a quedar masa entre densidad. Masa entre densidad. Bien. Entonces, el volumen total es 1500. El volumen 1, el volumen 2 y el volumen 3. A ver, el volumen 1 lo podemos nosotros calcular utilizando la fórmula de densidad, bueno, masa sobre densidad. El volumen 2 también masa sobre densidad. Y el volumen de las burbujas no, pero para calcular el volumen de las burbujas tenemos, esto es dato, Por esto es dato, diferencias, ¿no? esto es dato y esto es dato. Solo es despejar, Ujú. solo es despejar. Bien. Y para nosotros calcular la densidad de la mezcla,
para nosotros calcular la densidad de la mezcla, si sabemos que densidad es masa sobre volumen, para calcular la densidad de la mezcla tendríamos que tener la, la masa de la mezcla. A ver, vamos a ver. Tendríamos que tener la masa de la mezcla y y el volumen de la mezcla para calcular la densidad de la mezcla. Que bueno, que según nos dicen 0,83. Entonces, necesitaríamos primero la masa de la mezcla. La masa de la mezcla, han dicho que la masa 1 es 600 y la masa 2 es 400. Y que la masa del aire nos dijo que es despreciable. Eso nos dice el problema. Eh, Despreciable la masa del aire. Entonces las burbujas no la contamos como masa. Y ahora, el volumen de la mezcla es bueno, lo tenemos en 1500. A ver, la mezcla con las burbujas ocupa un volumen total de 1500. Bien, entonces está facilito. Tenemos todo, solamente hay que sumar las masas. La masa sería la masa 1 más la masa 2, que es 400, más 600, dividido el volumen de la mezcla, que es 1500. Listo, con esto calcularíamos la densidad de la mezcla. Sería 1000 entre 1500. 1000 entre 1500. Saldría la densidad de la mezcla 0,667 gramos centímetro cúbico. Gramo centímetro cúbico. Bien, entonces esa sería la densidad de la mezcla. Esa sería la densidad de la mezcla. Nada más. ¿Se entiende? A ver. La densidad de la mezcla es la masa de la mezcla entre el volumen de la mezcla. Sería, Ya, ya. Sí, sí. sería la masa de toda la mezcla, que es 400, 600, y el volumen de la mezcla, que es 1500. Ya. Ahí está. Nada más. Ahí vamos con el otro. Pregunta 2. Seleccione una, verdadero o falso. Calcule la masa de una esfera sólida. Calcule la masa de una esfera sólida de hierro que tiene un radio de 3 centímetros, densidad 7,8 por 10 a la 3. Se realiza una aleación de oro y cobre, proporciones desconocidas, para formar, a ver, para formar un lingote de dimensiones 20 por 10 por 5 y masa 15. La densidad de la aleación es 15.000 kilogramos metros cúbicos. Probar el resultado. Igual, tenemos que ver si esto es real. Ya, tenemos que ver si esto es real. A ver, vamos a hacerlo acá. Dice, la masa de una esfera sólida de hierro que tiene un radio, nos están dando, bueno, es una esfera, y nos dan el radio de la esfera, es 3 centímetros, 3 centímetros. Densidad del hierro 7,8 por 10 a la 3. Densidad del hierro 7,8 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico. Se realiza una aleación de oro y cobre en proporciones desconocidas para formar un lingote de dimensiones, bueno, su lingote, el volumen del lingote va a ser 20 por 10 por 5. 20 por 10 por 5. Listo. Y masa 15. Masa del lingote 15 kilogramos. La densidad de la aleación es 15.000 kilogramos metro cúbico. Ya, la densidad del lingote es 15.000 kilogramos metro cúbico. Probar el resultado. A ver, tenemos el radio y tenemos la densidad de hierro de la esfera. Tendríamos que calcular si es verdad que sale esto, que la densidad, la densidad es esta del hierro.
Lo que podemos hacer es el volumen de la esfera, hay una fórmula igual, que es 4 tercios pi radio al cubo, ya que tenemos el radio. Con esto podríamos calcular el volumen de una esfera, que es 4 tercios pi radio al cubo. Luego tenemos la fórmula de densidad, que es masa sobre volumen. Tenemos la densidad, si el volumen no lo tenemos, pero lo podemos calcular. Entonces con esto podríamos calcular la masa de la esfera. Y una vez que tengamos la masa, a ver, vamos a ver qué tenemos. Calcule la masa de una esfera sólida de hierro. Bueno, esto nos están pidiendo. Bueno, nos dice que calculemos la masa, ¿no?, de la esfera. Bien, entonces sería, primero el volumen de la esfera. 4 tercios pi, el radio 3 centímetros, 0,03 al cubo. Esto está en metros, 0,03. Bien, ponemos eso en la calculadora y nos va a salir el volumen de la esfera. 4 tercios pi por 0,03 al cubo. Entonces sería 1,13 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ya está, tenemos el volumen de la esfera. Entonces la masa de la esfera va a ser la densidad de la esfera, que es 7,8 por 10 a la 3, por el volumen de la esfera, que es 1,13 por 10 a la menos 4. Y con esto tenemos la masa de la esfera, por 7,8 por 10 a la 3. Saldría 0,88 kilogramos. Esa sería la masa de la esfera. Esa sería la masa de la esfera. Nada más. Bueno, eso es lo que nos pide acá. ¿Qué nos Ca- pide aquí? Calcule la masa de la esfera sólida, dice. Ya, Creo que esto es de otro. Ahí está. Calcule la masa de la esfera sólida. ya. Ya. A ver esto. Acá. Dos fluidos se mezclan en forma no homogénea quedando las burbujas en la suspensión. Si las densidades de la masa, este es el mismo. Si dan la expresión de la masa del aire, la burbuja calcula. Ah, el volumen total de las burbujas. Y ahora nos están pidiendo otro. Este es otro. Ajá, este es la misma que el otro, solamente que aquí nos pide calcular el volumen de las burbujas. Ya. Es el mismo que este. A ver, este mismo. Los mismos datos, Otra pregunta. solo que nos pide el volumen de las burbujas. En este caso tendríamos que despejar el volumen de las burbujas. El volumen total, esto que está con más van a pasar con menos. Entonces el volumen de las burbujas va a ser el volumen total, que es 1500, menos el volumen 1, que va a ser masa 1 entre densidad 1, menos volumen 2, que va a ser masa 2 entre densidad 2. Entonces, 1500 menos la masa 1, que es 600 gramos, entre la densidad 1, que es 1 gramo centímetro cúbico, menos la masa 2, que es 400, entre la densidad 2, que es 0,8. Y con eso tenemos el volumen de las burbujas. Vamos a ver cuánto sale. ...400 centímetros cúbicos. Entonces ese sería el volumen de las burbujas. Ya. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya. Usted realiza un trabajo medio tiempo y un supervisor le pide traer una varilla cilíndrica de acero de 85,8 centímetros de longitud y 2,85 centímetros de radio. El peso de la varilla es 100 newtons. Densidad del acero. Eh, Creo que es verdadero o falso. Ah,
Ya. Creo que acá lo que tenemos que saber es si es verdadero o falso. Porque nos están dando todo. Vamos a comprobar si es verdad que pesa 100 newtons. A ver. Dice, usted realiza un trabajo de medio tiempo y un superior le pide al hacer una varilla cilíndrica. Ya, seguimos. Ya. ¿Se Entonces, cortó, creo? no, entró otro perfil. Hay dos. Yo entré, pero que es porque pensé que se me cortó y volví a entrar. Ah, ya. Qué raro, hay otro. Hay dos. Soy yo nomás. Haber entrado con mi otra cuenta entonces, Ah, ya. de Google, pero el mismo teléfono de ahí mismo nomás entré. Ahí ya está ya. Ya apareció ahí. Mm, ya. A ver, dice, bueno, vamos anotando los datos. La longitud 85,8. Tenemos aquí una varilla cilíndrica. La longitud, la longitud es 85,8 centímetros y 2,85 centímetros de radio. Entonces tenemos el radio es 2,85 centímetros. El peso de la varilla es 100 newtons. El peso es 100 newtons. Queremos saber si es real. Nos dan la densidad del acero que es 7,8 por 10 a la 3. 7,8 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico. Bien, vamos a ver si es verdad que el peso es 100 newtons. Entonces, tendríamos para calcular el peso es masa por gravedad. Tendríamos que calcular la masa. Usamos la fórmula de densidad. La masa es densidad por volumen. La densidad la tenemos, el volumen no lo tenemos, pero lo podemos calcular. El volumen de un cilindro es área por altura. El área de este cilindro, en este caso tenemos el radio, sería pi radio cuadrado por altura, ¿no? Pi radio cuadrado por altura. Entonces va a ser pi, el radio, en metros, 0,0285 al cuadrado, por la altura, en metros, 0,858 metros. Y con esto tendríamos el volumen del cilindro en metro cúbico. Sería pi por radio 0,0285 al cuadrado por 0,858. Saldría 2,19 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ese sería el volumen del cilindro. Ahora que tenemos el volumen del cilindro, calculamos su masa. Densidad 7,8 por 10 a la 3, volumen 2,19 por 10 a la menos 3, y con esto calculamos la masa del cilindro. 7,8 por 10 a la 3 por 2,19 por 10 a la menos 3. Saldría 17,082 kilogramos. Bien, ahora calculemos el peso, masa por gravedad. Entonces, la masa, 17,082 kilogramos. La gravedad, 9,8. Sale 167,4 newtons. Entonces es falso. No, Falso. no vale 100 newtons. Vale, estamos 167,4 newtons. Entonces sería falso esta pregunta. Acá, falso. Nada más. ¿Alguna duda con este problema? Sí, está bien. Sí, entiendo. Ya. A ver. A ver si ya, este es otro ejercicio, no lo hemos hecho, este es distinto. Ya. Este es otro.
Entonces vamos a ver, igual es de verdadero o falso. Dice, se realiza una aleación de oro y cobre en proporciones desconocidas para formar un lingote de estas dimensiones y de esta masa. Y nos dicen, nos dan la densidad, o sea, nos dan la densidad, el volumen y la masa. Pero queremos saber si es verdad. Si es verdad, con esto calculamos el volumen, tenemos la masa y tenemos la densidad. O sea, tenemos los tres. Pero queremos saber si es verdadero o falso. Ya. Ya, ya. Vamos a esperar. Entonces, vamos a tener aquí un lingote. A ver, ya, digamos así. Tenemos aquí un lingote. Ahí, un lingote que vamos a tener un volumen que es 20 centímetros por 10 centímetros por 5 centímetros. Eso nos dice de edad. Ese va a ser su volumen. 20 por 10 por 5. Y masa 15. Masa 15 kilogramos. Y queremos calcular, bueno, nos dan la densidad, supuestamente 15.000. 15.000 kilogramos metro cúbico. Queremos saber si es real. Bien. Primero este volumen lo tenemos que pasar a sistema internacional. Lo vamos a pasar de centímetro a metro, 0,2 metros por 0,1 metro por 0,05 metros. Y vamos a tener volumen en metro cúbico. Vamos a ver cuánto sale. 0,2 por 0,1 por 0,05 me saldría 0,001 metro cúbico. Y ahí este sería el volumen de este cuerpo. Ahora, ya tenemos el volumen y tenemos la masa. Vamos a ver si es verdad que la densidad es 15.000. Densidad igual masa sobre volumen. Acá. Masa sobre volumen. Entonces, la masa es 15 kilogramos y el volumen es 0,001 metro cúbico. Lo ponemos en la calculadora y nos da 15.000 kilogramos metro cúbico. Entonces está correcto, esto es Verdadero. verdadero. Es el mismo. Sería verdadero esta pregunta. Ya. Bien. Nada más. Creo que ahí serían todos los ejercicios. No sé si Eso, tenés más, eso. no sé si tenés más ejercicios. Ahí le paso, tengo de la que ese día hicimos con él, a ver. A ver. A ver. Mm, mm. Dame plomo. Ahí le voy pasando ese mientras voy a ver esto. Otro. Ya. Ya vamos a ir haciendo esto. Ya. Dice, esfera de plomo, una esfera pequeña de densidad 3 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico, se suelta justo en la superficie de una piscina. Calcular cuánto tiempo demora en llegar al fondo que está a 8 metros de la superficie.
Ya, entonces esta es una mezcla de un poco de física uno y un poco de física 2. Tenemos una esfera de densidad 3 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico. Esa es su densidad de la esfera. Entonces, se suelta justo en la superficie de una piscina. Ahí está, esta es la superficie de una piscina. Se suelta. Al decir se suelta, esto es caída libre, velocidad inicial cero. Velocidad inicial cero. Calcular cuánto tiempo se demora en llegar al fondo si la altura es de 8 metros. La altura es de 8 metros. 8 metros. Bien. Tenemos la densidad, tenemos el volumen, bueno, perdón, la velocidad inicial, tenemos la altura, eh, tendríamos que calcular la aceleración para poder saber nosotros en cuánto tiempo llega, ¿no? La aceleración, porque esto cuando se hunda va a empezar, va a haber un empuje que va a afectar a la aceleración y no va a ser la aceleración de la gravedad. Entonces habrá que calcular esa aceleración. Como esto está en movimiento, esto está en un movimiento acelerado, y existen fuerzas como el empuje, el peso, ¿no? Entonces acá podríamos aplicar la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas actúan? El empuje menos el peso igual más aceleración. Eh, el empuje es densidad de líquido, eh, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. El peso es masa del cuerpo por gravedad igual masa obviamente del cuerpo por aceleración. Bien, tenemos esto. A ver, lo que a nosotros nos interesa ahorita es la aceleración para poder calcular el tiempo. Tenemos la densidad de líquido, sí, es una piscina, nos dice. Tenemos el volumen del cuerpo sumergido, sí, lo vamos a tomar como que todo el cuerpo está sumergido, porque en todo el transcurso del tiempo el cuerpo va a estar 100% sumergido. La gravedad también, la masa del cuerpo. La masa del cuerpo no la tenemos. A ver, sí. Tenemos la densidad, se suelta justo en la superficie de la piscina. Ya vamos a hacer lo siguiente. Densidad era igual a masa sobre volumen, masa es igual a densidad por volumen. Despejando. Entonces, en vez de masa, vamos a poner densidad por volumen. El volumen del cuerpo sumergido, dijimos que lo íbamos a tomar todo el cuerpo como sumergido. La masa del cuerpo va a ser densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad. La masa del cuerpo le vamos a poner densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por aceleración. Cambiamos la masa por densidad por volumen. ¿Por qué? Porque el dato que tenemos es densidad. Es densidad. Y bueno, el volumen que el cuerpo es sumergido lo pasamos a volumen del cuerpo. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la caída todo el volumen va a estar sumergido. Por lo tanto, por eso lo pasamos a volumen del cuerpo. En vez de masa del cuerpo, densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Y en vez de masa del cuerpo, densidad del cuerpo, volumen del cuerpo. Que es esto de acá, ¿no? Aplicamos la igualdad. Bien, ahora, ¿por qué hicimos esto? Porque aquí podemos eliminar directamente algunas cosas, como los volúmenes del cuerpo que se repite aquí, aquí y aquí, ¿no? Entonces podríamos directamente, aquí podríamos factorizar volumen del cuerpo. Nos queda densidad de líquido, gravedad, menos densidad del cuerpo, gravedad, igual densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, aceleración. Aquí podríamos eliminar este con este, ya que está multiplicando, y nos va a quedar densidad de líquido, gravedad, menos densidad del cuerpo, gravedad, igual densidad del cuerpo, aceleración. A ver, ¿tenemos densidad de líquido? Sí, densidad del cuerpo también, gravedad también. Tenemos todo. Calculemos la aceleración. La aceleración va a ser, arriba vamos a factorizar gravedad, nos va a quedar densidad de líquido menos densidad del cuerpo, y abajo densidad del cuerpo, que que está multiplicando,
pasó a dividir. Y nos queda esta formulita para calcular la aceleración. La gravedad 9,8, densidad del líquido 1000 porque es agua, densidad del cuerpo 3 por 10 a la 3. Bueno, que 3 por 10 a la 3 es lo mismo que 300. Esto es lo mismo que 300. 300. Bueno, está acá 1, 2, perdón, 3000 sería. 3000. Ah, ya. 3000. 1, 2, 3, 3000 kilogramos metro cúbico. Ahora sí. Menos 3000 entre la densidad del cuerpo, que es 3000. Ya. Ahora sí vamos a calcular la aceleración del cuerpo. Sería 9,8 por 1000 menos 3000 entre 3000. Menos 6,533 metros segundo al cuadrado. Bien, ¿qué pasó? ¿Por qué está negativo? Porque nosotros hemos tomado el empuje como positivo y el peso como negativo. Quiere decir que lo positivo es lo que va hacia arriba y lo negativo es lo que va hacia abajo. Por eso es que la aceleración no salió negativa, porque la aceleración en sí está yendo hacia abajo. Porque el cuerpo se está moviendo hacia abajo. Por eso salió negativo. Si hubiéramos tomado al revés, que, o sea, el empuje negativo y el peso positivo, nos hubiera salido esto positivo. En sí, no lo vamos a tomar esto como negativo, ¿ya? Lo vamos a tomar como positivo, simplemente porque, para facilitar los datos. Porque después esto nos va a dar quizás una altura negativa, simplemente, ¿por qué? Porque está yendo hacia abajo. Entonces, mejor lo dejamos así. ¿Ya? Lo único que tendríamos que hacer aquí es cambiar el empuje lo tomamos como negativo, que igual se puede, no afecta como positivo y listo. Nada más este sería positivo, negativo, positivo, negativo. Aquí sería positivo, acá positivo, negativo. Y acá va a ser positivo. ¿No? Listo. A ver, sí. Este sería positivo y la densidad sería negativa. Esta de acá, aquí. Y aquí lo único que va a afectar es que esto se va a volver positivo. A ver, acá no vamos a chipar. Mejor lo dejo como está. Y ya. Es eso. Esto lo tomamos como positivo directamente. Vamos a Ya, chiparlo. ¿No? Pero si lo tomamos como negativo, este positivo, va a dar esto. Sí, va a dar esto. ya. No, paso por paso. Pero para no chiparlo, lo vamos a dejar así como está. Y ya lo dejamos como positivo. Bien. Y hasta acá tenemos la aceleración. Entonces, ya tenemos la aceleración, tenemos la distancia, tenemos la velocidad inicial. Ahora nos vamos a ir a las fórmulas de cinemática. La primera es velocidad final igual velocidad inicial más aceleración tiempo. La segunda es velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración distancia o altura en este caso. Y altura igual velocidad inicial tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Bien, tenemos las tres fórmulas de cinemática. Nosotros tenemos la altura, tenemos la aceleración y la velocidad inicial. Entonces, queremos el tiempo. Aquí podemos ocupar esta. Tenemos altura, sí. Velocidad inicial también. Aceleración también. Entonces podemos ocupar la tercera. La velocidad inicial es cero porque se deja caer. Nos va a quedar altura, un medio, aceleración, tiempo al cuadrado. Despejamos el tiempo. Nos queda esto. Este pasó a multiplicar, la aceleración pasó a dividir y este cuadrado como raíz. Entonces, la del tiempo va a ser 2 por la altura, que es 8 metros, dividido la aceleración, que es la aceleración que encontramos, que es Sí. 6,533. Y ya con esto calcularíamos el tiempo que tarda en caer. 2 por 8 entre 6,533. Saldría 1,56
segundos. Ese sería el tiempo que tardaría en caer de los 8 metros. Nada más. ¿Se entiende? Sí, bien. ¿Me pasó otro? Sí, Ya, a ver. Ya. Vamos a hacer- Ya. Hacemos este entonces. Dice, un cubo de madera que tiene una dimensión de arista de 1 metro y una densidad de 900 kilogramos metro cúbico flota en el agua. ¿Qué masa de plomo se debe pegar abajo del cubo de modo que la parte superior del cubo esté justo a nivel del agua? Bien, entonces vamos a tener aquí un cubo de madera, el cual tiene arista 1 metro. Esto de acá vale 1 metro. Y como es un cubo, cada uno de sus lados vale 1 metro. Bien, tiene una densidad, la densidad del cubo es de 900 kilogramos metro cúbico. Flota en el agua, pero nos preguntan qué masa de plomo se debe pegar abajo del cubo para que este quede en la parte superior. Bien, entonces queremos que quede al ras, ya que el cubo flota debido a que es madera. Ahí también nos están dando la densidad del plomo, que es, bueno, 11,3 por 10 a la 3 es lo mismo que 11.300 kilogramos metro cúbico. Bien, y acá va a ir un pedazo de plomo. Aquí va a ir un pedazo de plomo. Que lo que queremos saber es la masa de ese plomo que va a ir pegado abajo. Bien, y esto va a quedar al ras del agua. O sea, todo totalmente sumergido. Bien, entonces nos queda este sistemita y vamos a analizarlo viendo qué fuerzas actúan. Primero va a existir lo que es el peso del cubo, va a existir el empuje que va a producir el cubo de madera, luego va a existir el peso del plomo y va a existir el empuje que va a producir el plomo, que va a producir la masa de plomo. Bien, esas serían las cuatro fuerzas que actúan en este sistema. Entonces aplicamos la ley de Newton, vamos a tomar los pesos como positivo y los empujes como negativo, igual a cero. Bien, tenemos eso. Ahora, el peso el peso del cubo. El peso del cubo va a ser masa del cubo por gravedad más el peso del plomo. Va a ser la masa del plomo por gravedad menos el empuje del cubo, densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido, que es el volumen del cubo, por gravedad, menos el empuje del plomo, densidad de líquido, volumen, en este caso del plomo, por gravedad, igual cero. ¿No? Igual cero. Bien, tenemos eso. Lo que nos piden es la masa del plomo. ¿Qué datos tenemos? El volumen del cubo lo podemos calcular, es 1 metro por 1 metro por 1 metro. Esto es 1 metro cúbico. Tenemos el volumen del cubo. Tenemos la densidad del cubo. Con la densidad y el volumen del cubo podemos calcular su masa. ¿No? La masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, la masa es la densidad del cubo, que es 900 kilogramos metro cúbico, por su volumen, que es 1 metro cúbico. Su masa es 900 kilogramos. Ya, tenemos la masa del cubo. Listo. Son datos que estamos viendo. Ya, ahora vamos acá. La masa del cubo lo tenemos. La masa del plomo es lo que queremos encontrar. La densidad del líquido nos dicen que es agua. Agua.
Entonces la densidad del líquido también lo tenemos. Volumen del cubo también. Densidad del líquido también. Volumen del plomo. No tenemos volumen del plomo. No, no tenemos. Densidad líquido, volumen del cuerpo sumergido. Sí, no tenemos el volumen del plomo. Entonces, aquí vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner los datos que tenemos, los vamos a pasar al lado izquierdo y los que no tenemos los dejamos al lado derecho. Bueno, perdón, al revés. Los datos que tenemos los pasamos al lado derecho y los que no tenemos al izquierdo. La Ya. masa del plomo y gravedad no tenemos la masa del plomo. Y aquí, densidad de líquido, volumen del plomo. El volumen del plomo tampoco lo tenemos. Estos son los datos que no tenemos. Lo demás tenemos. La masa del cubo pasa como negativo por gravedad. Masa de plomo pasa como negativo por gravedad. Y listo. Nos queda eso. Bueno, perdón, este no. Pasa, este pasa, este no. El que pasa es este. Más densidad de líquido, volumen del cubo por gravedad. Este de acá pasa como positivo. Listo. Ahora sí. Confirmemos. Este pasa porque es dato. Este no pasa. No lo tenemos. Densidad de líquido lo tenemos. Volumen del cuerpo sí, gravedad sí. Este pasa. Y este no lo tenemos. Se queda. Bien, nos queda este. Ahora, ¿qué pasa? Que las gravedades las podemos ir quitando porque se repiten todo. Se puede acá factorizar y aquí igual se factoriza y se pueden eliminar. Entonces va a quedar masa del plomo menos densidad de líquido, volumen del plomo, igual. Aquí le vamos a cambiar de orden. Este lo vamos a poner primero y este después. Solamente para que se vea mejor. Ya. Densidad de líquido, volumen del cubo, menos masa del cubo. Nos queda esto. Nos queda esto. Ahora, en vez de poner volumen del plomo, aquí ponemos densidad igual masa sobre volumen. El volumen es igual a la masa sobre la densidad. Entonces, la masa del plomo va a ser menos la densidad de líquido. En vez de poner volumen del plomo, ponemos masa del plomo entre densidad del plomo. En vez de poner esto, estamos poniendo esto. Que en vez de poner esto, ponemos esto. Igual densidad de líquido, volumen del cuerpo, del cubo, menos la masa del cubo. Ahora, aquí factorizamos la masa del plomo. Esto va a ser 1 menos densidad de líquido entre densidad del plomo. Densidad de líquido, volumen del cubo, menos masa del cubo. Listo, nos queda esto. Ahora despejamos la masa del plomo. Densidad de líquido, volumen del cubo, menos masa del cubo, entre 1 menos densidad de líquido entre la densidad del plomo. Listo. Ahora sí, ya está. Reemplazamos. Densidad de líquido, 1000. Volumen del cubo, 1. Masa del cubo, 900. 1 menos densidad de líquido 1000, densidad del plomo 11300. Y con esto ya tenemos la masa del plomo. Vamos a ver cuánto sale. Sería 109,71 kilogramos. Esa sería la masa del plomo necesario para que se hunda totalmente este cubo de madera. Nada más. ¿Alguna duda? Está bien. Bien. Entonces,